Buenos días, mi nombre es Lisa Murcia, en nombre de Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado. Les doy la bienvenida a la segunda sesión de la presentación Stata como herramienta estadística. Los objetivos es conocer el manejo de bases de datos, creación y manejo de gráficos y creación y manejo de matrices. Nuevamente nos acompaña el instructor Franco Andrés Mancilla, quien es ingeniero civil industrial de la Universidad Andrés Bello en Chile. Actualmente se encuentra postulado al Magister en Finanzas en esta misma universidad. Cuenta con experiencia como ayudante de investigación económica y financiera para directivos de la universidad y para el Banco Central de Chile. Adicionalmente, ha dictado cátedra en temas como probabilidad y estadística, econometría, formulación y evaluación de proyectos y también en ramas de ingeniería como la investigación de operaciones y talleres de ingeniería civil e industrial. La presentación durará aproximadamente 1 hora y al finalizar ustedes podrán dirigir cualquier pregunta que tengan y él con gusto dará respuesta a todas sus inquietudes. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esta presentación. Saludamos entonces a Franco. Franco, buenos días. Perfecto. Como habíamos continuado, visto la semana pasada, nos quedó un tema pendiente de ver que fue el manejo de base de datos, ¿ya? Bueno, y quería volver, dado por correo electrónico que me envían material, además las explicaciones de nuevo como de este manejo de base de datos que es muy relevante. Comenzaremos, hay dos fundamentales comandos en Stata para manejos de base de datos, que son para fusionar o combinar dos bases de datos, en el cual el Stata domina master a la base de datos que estamos utilizando y a la base using a la que nosotros queremos compilar a la base master. ¿Ya? Entonces, el primero es el append, en el cual el append me permite fusionar o combinar estas dos bases de datos de forma vertical, en el cual la restricción que tiene el append es que tengan las mismas variables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo acá hice un ejemplo en el cual yo tengo la base de datos A master, que estoy trabajando con esta base de datos A, y la base de datos B, que es user. Entonces, lo que hace el append es unirla en forma vertical. Entonces, aquí está la base de datos A y aquí está la base de datos B. Y se dan cuenta, usa las mismas variables. Si no usara las mismas variables, esto quedaría de forma como corrida. Por ejemplo, estamos trabajando con la base de datos auto, ¿no? En el cual tiene marca, precio, millas por galón, reparaciones y altura. Y la base B tiene otras variables como por ejemplo el peso, la capacidad de la maleta, el precio también. Entonces si nosotros volvemos a correr esto, que es como lo relevante para esta sesión, la variable make no funciona. No, permítanme. Aquí la variable es marca. Como la cambiamos arriba, aparece marca. ¿Ya? Entonces corremos todo esto. ¿Ya? Y pasamos precio, lo que hicimos es colocar a la variable rep78 label, ya que es una variable discreta que va de 1 a 5, y le pusimos a esos valores unas etiquetas. ¿Ya? Y el precio, en vez de dejarlo en precios en dólares, lo pasamos a precios chilenos. ¿Ya? Una nueva variable que se llama precio CLP. Y hacemos el comando append. Entonces abrimos el cuadro de diálogo. Nos pide seleccionar la base de datos. Nosotros la base de datos es using. Y vamos a forzar. Es decir, ¿qué significa forzar? Que las variables alfanuméricas pasan a numéricas, o de alfanuméricas a numéricas sin tipo de error. Porque si yo no le doy esta asignación, a cualquier cambio me lo va a tirar con error. Entonces yo le forzo a que me lo cambie. Entonces le damos OK y copiamos este comando y lo pegamos abajo. Entonces, si vemos la base de datos, nos queda así. Entonces, estas son la base de datos A y esta es la base de datos B. Pero si se dan cuenta, en la base de datos A
agregó variables al lado y no las compiló abajo. Entonces ocurre esto. Y esta base no nos sirve para nada. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Como yo ahora cometí un error, porque, o sea, fue un error de forma intencional, Stata no tiene la opción de volver hacia atrás. Entonces, no es como Excel, que si yo cometo un error, yo vuelvo hacia atrás. Entonces, lo que hay que hacer antes de hacer cualquier cosa es guardar la base en la memoria temporal de Stata, sin la necesidad de guardarlo, sin la necesidad de guardar un disquete y guardarlo en el computador, sino guardar una memoria de la base de datos de forma temporal. Perfecto. Entonces, como ya hay que cerrar esto, lo voy a poner no guardar. ¿Quiere guardar? No. Y lo voy a abrir de nuevo. Entonces abro la base a este lado y vamos a abrir el do file, que lo vamos a poner de este lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a guardar la base de datos. Y para guardar esa base de datos en forma temporal en Stata, vamos a copia temporal y vamos a hacer base de datos general. Y la guardamos. Que esto se traduce así. ¿Ya? Entonces, volviendo al merge, entonces lo que no necesitamos hacer es hacer un append, por lo tanto hay que hacer un merge. Y el merge lo que me permite hacer es unir esas dos bases de datos, pero de forma horizontal, en el cual esa forma horizontal, el merge me pide una llave, en el cual esa llave me va a permitir, bueno, ¿qué identificador de la base de datos A y qué identificador de la base de datos B me van a permitir hacer ese match? ¿Ya? Entonces, ese match puede ser de 1 a 1, de muchos a 1, de 1 a muchos o muchos a muchos. Por ejemplo, yo tengo una base merge. Yo tengo la base, por ejemplo, 1 a 1. Yo tengo una base de datos de la fábrica, donde hay auto, marca, auto, modelo, precio, año, número de chasis, y la fábrica de la oficina de patentes. Entonces yo quiero unir estas dos bases de datos de forma horizontal, en el cual la única variable, la única llave para hacer ese match es la patente, o sea, es el número de chasis, que está acá en esta base de datos y está en esta base de datos. Obviamente, un número de chasis va a tener solamente una única patente. A eso me refiero que es 1 a 1. Entonces, una observación de la base de datos A va a hacer match solamente con una base de datos, con una observación de la base de datos B. Otro ejemplo es MSA1. Aquí tengo colegios, el nombre de alumno, root del alumno y dirección, y la base de datos familia. En este caso, una familia puede tener 2 hijos o 3 hijos o un hijo en un colegio. Por lo tanto, Juan y Pedro, usando la llave dirección, tienen un único padre y madre, que son ellos, que es María Eugenia y Jaime. Por lo tanto, acá en el registro de Juan Jiménez va a tener María Eugenia, y para el registro de Pedro González va a tener de nuevo María Eugenia y Jaime. En este caso, como Javiera y Patricio no tienen un hijo acá en esta base de datos, lo va a poner como un match 2. Lo mismo pasa con la base de datos cuando quiere hacer un match, la base de datos Luisa Cancino, que no encuentra su familia, por así decirlo, en la base de datos B, y es un match 1. ¿Perfecto? Entonces, lo que vamos a hacer es abrir de merge y vamos a hacer, va a ser de muchos, de 1 a 1, es decir, como nosotros tenemos un único identificador que va a ser la variable precios, esa variable precios se repite tanto en la base master como en la base using. ¿Ya? Entonces aquí la palabra clave va a ser precio. Pueden ser más variables, entre más variable puede ser más exacto.
Seleccionamos y ponemos OK. Ya. Y si nos damos cuenta, hizo un match. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que los que no hicieron match fueron 0 y los que hicieron match, lo que hicieron match fueron 74, en el cual cada uno encontró su pareja, como hizo su observación pareja en la otra base. ¿Ya? Por lo tanto, esto lo vamos a guardar, vamos a copiar este código y lo vamos a guardar dentro de nuestro do file. Y vamos a hacer otra grabación de la base de datos, en el cual va a ser snapshot, que es como una foto, save, label, datos, base de datos con merge. ¿Ya? Lo vamos a guardar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esas son las dos formas. Esas son las dos formas de hacer fusionar dos bases de datos. Ahora, el otro comando es un comando que se llama reshape, en el cual me permite modificar la base de datos en función a la estructura que yo quiero. Por ejemplo, acá va a pasar de una base de datos en el cual el I tienes 1, 1, 2, 2, el J tienes 1, 1, 1, 2, 1, 2, en el cual lo pasa a formato ancho, donde queda solamente una observación, es decir, queda una observación de 1 y una observación de 2, en el cual la otra observación la subdivide tirándolo como una variable. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo la marca ABCDE, tengo el precio en CLP y las reparaciones. Entonces yo lo que quiero es que las reparaciones se vuelvan y se fusionen junto con el precio. Es decir, así, está la marca, está el precio CLP con una reparación, está el precio CLP con 2 reparaciones, con 3, con 4 y con 5 y las demás variables. Entonces lo que va a pasar que cuando haga de long a wide, de que cuando se para acá diga, bueno, la marca A, ¿cuántas reparaciones tiene? Tiene una reparación. ¿Y cuánto vale? 20. La marca A tiene más reparaciones, 2, 3, 4, no tiene más reparaciones, por lo tanto lo va a poner como puntito. Si la marca B no tiene una reparación, sino tiene 2 reparaciones, la va a poner en 30. Y acá en las demás, como no tiene más reparaciones, en 3 o 4 o 5, la va a poner como puntito. Y así sucesivamente. ¿Ya? Yo no lo voy a poner así por un tema de que para los próximos ejercicios, como va a ser gráfico, no me va a servir. Pero si los que me piden material, yo lo hago y le envío con el reshape y una foto ahí en el Excel. Entonces ahora lo que queremos, entonces quiero que me pregunten si les queda alguna duda con respecto al merge o al append. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, perfecto. Envíenme el correo, así como lo hicieron en la sesión 1, y yo les envío el material, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo ideal es que me escriban por preguntas, o sea, por el cuadro de chat y no por el cuadro de preguntas y respuestas. ¿Ya? Porque yo no lo veo. Perfecto. ¿Ya? La idea es que sea por el chat. Perfecto. Vamos a comenzar con gráficos. Entonces, parte 2, gráficos. Bueno, los gráficos, no hay una receta de cómo hacer gráficos. ¿Ya? Los gráficos, más bien yo les quiero enseñar pequeñas
formas o pequeños trucos que se pueden, que es más bien como presentación de gráficos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos gráficos diferentes y yo los quiero combinar para ponerlo, por ejemplo, en Word o en un Excel o un LaTeX, esos trucos yo se los quiero enseñar ahora, pero no hay una forma, una receta para crear gráficos. Por ejemplo, ayer con Miguel Ángel, que es el gerente de riesgo de Software Shop, hizo un gráfico en el cual estaba comprobando la teoría asintótica, ¿ya? Y estábamos viendo la forma de que en el título, cosa muy específica, en el título aparezca el p-value de un test de normalidad de Yarquevera. Entonces, ya cuando vas avanzando, va a ser más bien por un tema de cosas, detalles que tú vas agregando para representar la información que quieres dar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer histogramas, en el cual va a ser para las reparaciones del 78 en general, y para las reparaciones del 78 con una condición, condicionándolo a que el precio del CLP sea menor a 5 millones. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la parte de gráfico, y hay muchos gráficos acá. Puedes ir a gráfico de doble entrada, entonces yo pongo acá crear, y pongo qué tipo de gráfico quiero. Lo bueno de Stata es que tiene muchas combinaciones de gráficos. Puedo ir, por ejemplo, acá a hacer gráficos de caja, gráficos de contorno, gráficos de dispersión matricial. Hay mucho, incluso si tú vas a estadística y pones series de tiempo, acá series de tiempo tiene su parte de gráficos. Al igual que datos de panel, también tiene sus partes de gráficos. Entonces tiene parte de gráfico tanto para serie de tiempo como corte transversal, como también para datos de panel. Por lo tanto, nosotros vamos a ir a gráficos, histograma. ¿Qué variable queremos graficar? Rep78. Entonces, si se dan cuenta, nosotros acá tenemos el Rep78, que está categorizada de 1 a 5. Entonces vamos a ver un histograma en el cual acá yo le puse esto. Déjenme cambiarlo acá. Yo le puse una label a los valores y correr un segundo. Perfecto. Entonces ahí apareció el precio. El precio en pesos chilenos. Y vamos a ir a gráfico, histograma, Rep78. Y ahora veamos si. Ahora sí. Ahora cambió los valores. De 1 que había de 1, 2, 3, 4, 5, ahora cambió a las etiquetas que le había puesto. ¿Ya? Ahora ustedes no es necesario que pongan esa variable merge, es solamente como indicador de cuáles son las variables que hicieron merge o no. Entonces acá esto lo va a quedar como pendiente para envío, vamos a tenerlo presente, y acá vamos a borrar la variable que hice merge. Oh. Un segundo, hay que borrar la variable que hice merge. Ya. Entonces, histograma va a ser de Rep78, en el cual los datos son discretos. ¿Qué quiero? Que en el eje aparezca la densidad, las fracciones, frecuencias o porcentaje. Frecuencia relativa, frecuencia absoluta. Yo creo que me aparezca con frecuencias. If. A un momento no va a poner ningún if. ¿Ya? En el otro gráfico vamos a poner un if en el cual el gráfico se haga condicionado a que el precio en pesos chilenos sea menor a 5 millones. Los pesos, es decir, acá si yo tengo algún factor de expansión, en el momento no tenemos ningún factor de expansión que nos permite ingresar, y vamos a agregar el gráfico de densidad normal como referencia a cómo se distribuye el histograma en función al gráfico de densidad normal, con esa gaussiana que forma, y vamos a poner los títulos. Entonces acá es frecuencia en el eje Y,
donde en el eje X va a ser reparación del 78, donde si yo envío esto, me va a aparecer de la siguiente forma. Si se dan cuenta, a mí me parece frecuencia lo que yo puse, la reparación del 78, pero yo no quiero esto, yo no quiero que aparezca 0, 2, 4, 6, yo quiero que aparezca del 1 al 5 con sus respectivos etiquetas que le puse a cada valor. Ya, entonces acá yo voy a propiedades más. Esto no, mostrar etiquetas, sí, usar etiquetas de valor, sí, si lo pongo a enviar, bueno, dame un segundo. Etiquetas, sí, y le pongo enviar. Ahí sí. Se dan cuenta, me parece 0, medio bajo, medio alto y 6, pero aún me faltan etiquetas. Por lo tanto, yo acá les voy a poner denme un segundo. Ángulo, todo bien acá. Déjenme ver un segundo. Perfecto. Ya. Títulos, le vamos a poner reparaciones del 78 general, es decir, de toda la base de datos, sin condición. En leyenda, por ejemplo, si yo pongo mostrar leyenda, me va a aparecer de esta forma, frequency y normal de rep 78. Si yo voy acá y pongo reemplazar los defectos, le pongo 1, pongo frecuencia, y 2, le pongo densidad normal. Colocación, ¿cómo quiero que aparezcan? Como que aparezcan en columnas de 2. ¿Ya? Entonces lo que va a pasar es que en vez de colocarlo horizontal, lo va a poner en forma, o sea, en vez de ponerlo en forma vertical, como en fila, lo pone en columna. ¿Ya? Y esta forma, que a mí me permite, por ejemplo, grabarlo, lo voy a poner rep 78, general, y lo voy a guardar. Ahora yo puedo acá, por ejemplo, propiedades de barra, yo le puedo cambiar el color, líneas de color, llenar con color blanco y el contorno que sea azul marino. Y puedo ir jugando que sea más agradable a la vista. Y agregar la etiqueta, por ejemplo la frecuencia. Y le ponemos OK. Entonces nos puso la frecuencia, medio bajo alto, reparaciones del 78 y nos cambió el color. ¿Ya? Y se guardó con el nombre de reparaciones 78 general. Perfecto. Y ahora vamos a hacer el histograma con reparaciones del 78, pero que tengan condicionado al precio en pesos chilenos menor a 5 millones. Entonces vamos a hacer reset acá, la variable va a ser la misma, el tipo de barra quiero que sea blanco, pero ahora es con oro, ¿ya? Que sea un gráfico de frecuencia, que me aparezcan arriba de las barras la frecuencia, y acá vamos a poner que el precio en CLP
sea menor o igual a 5 millones de pesos. Vamos a agregar el gráfico de densidad normal. El eje Y va a ser frecuencia. El eje X va a ser reparación del 78. El título del gráfico, reparación del 78, condicionado a precios menor a 5 millones de pesos. La leyenda, que muestra la leyenda en el cual el 1, que es frequency, que lo cambia a frecuencia, y el 2, que dice normal rep 78, que lo cambie como densidad normal. Y que la organización y la apariencia sea en forma de columnas de 3. Y acá nos faltó algo que es mostrar etiquetas, sí. Aceptar. Aceptar. Y acá que el rango sea entre 1 y 5. Y aceptar. Y acá le vamos a poner el nombre rep 78 condicionado. Lo vamos a enviar para verificar y así quedó. Perfecto. Entonces ahora yo tengo dos gráficos. Entonces ahora aparece bajo, medio, medio bajo, medio alto y alto. Ahora lo que sucede es que yo tengo la posibilidad de presentar estos dos gráficos por separado. Déjenme, dame un segundo, los voy a copiar acá en el DoFile. El DoFile, entonces acá vamos a poner histograma, donde este histograma, o sea, de reparación 78 general, en el cual, si se dan cuenta, es un código muy largo que si yo lo corto acá y lo bajo, no puedo. Por lo tanto, yo le tengo que poner acá para esas 3 slash que me dicen de que el código continúa abajo. Hago lo mismo acá. Hago lo mismo acá. Y vamos a hacer el para reparaciones del 78. Condicionado al precio del CLP menor o igual a 5 exponente 6. Que va a ser este mismo de abajo. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces lo copiamos. Y lo ponemos acá. ¿Ya? Entonces, el gráfico con rep 78 general queda como nombre rep 78 general y el condicionado como rep 78 con. Entonces, si yo aprieto el DoFile para ejecutarlo, me van a aparecer los gráficos por separado. Ahora bien, existe la forma de que yo combinar esos dos gráficos dentro de un mismo gráfico. ¿A qué voy? Si yo pongo db, entonces acá pongo combinar dos gráficos. Pongo db graph combine, me va a aparecer esto. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué gráficos quiere ser compartido? Quiero que comparta el rep 78 general, el rep 78 condicionado. Opciones. Quiero que estos tengan una escala de texto de 0,9 y márgenes medianos.
Ya, y acá le pongo enviar. Y vemos que me aparece lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que me aparece? Me aparecen los dos gráficos. Uno, reparación del 78 sin condición y otro, reparación del 78 condicionado al precio que sea menor a 5 millones. Ahora, yo a este gráfico, porque es un gráfico de gráficos, yo también le puedo poner títulos. Histograma de reparación del 78. ¿Ya? Y este gráfico, subgráfico, yo le puedo poner un nombre también. Y puede ser Rep 78 combinado. Combinado. Y le pongo OK. Entonces ahora yo puedo copiar este gráfico. Yo puedo copiar este gráfico e ir a un Excel o un Word y copiarlo. O exportarlo en forma de PNG o JPG y así llevarlo a LaTeX, a un código de LaTeX o a otra cosa. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren combinar combinaciones de gráficos, ahora, por ejemplo, con un boxplot, ustedes lo pueden hacer. Entonces acá les va a aparecer, en esta parte les va a aparecer estos dos histogramas y acá en esta otra parte les va a aparecer, por ejemplo, los boxplot. ¿Ya? Que si nos queda tiempo lo podemos hacer. Perfecto. Pero más allá que eso, no hay nada adicional no hay nada adicional de cómo crear gráficos. Como les dije anteriormente, no hay una receta que me permita ver cómo crear los gráficos. Ya cuando vayan temas más avanzados, personas que están viendo el webcast que son ya más avanzadas en este tema, ustedes ya van a comenzar a hacer, no por ventana de diálogo, sino van a descargar los paquetes que trae Stata y van a hacer cosas más puntuales haciendo una programación, haciendo un loop, haciendo cosas más específicas. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? Por ejemplo, Pablo Mejía me pregunta, para usar Stata hay que hacer una especie de programación. Como dije en la sesión 1, Stata usa dos tipos de manejo para la persona que lo está usando. Una por cuadro de diálogo, es decir, por estas mismas vías, que son cuadros de diálogo, o usando el mismo do file y ya programando. ¿Ya? Tiene esas dos vías de usar Stata, una por cuadro de diálogo y otra por do file. Ahora, todo lo que tú hagas en el do file está en los cuadros de diálogo, excepto si tú instalas un paquete específico que lo creó una persona, lo, lo descargas, y usas ese paquete, ya así como un código libre por así usarlo, haciendo la analogía como con R, cuando tú descargas un paquete y tú usas ese paquete para empezar a programar. ¿Ya? Miguel Cruz me pregunta cómo llevo mi gráfico a LaTeX. El gráfico a LaTeX, recuerda de que tú en LaTeX tú tienes que descargar la imagen como un JPG, tenerla como una imagen en tu escritorio y tú en mismo LaTeX tú lo llamas con un Begin Figure o Begin Imagen y tú la llamas. Entonces pones esa figura o ese archivo de la imagen en la carpeta y la llamas en LaTeX y te queda en LaTeX. Ya. Stata no es un software libre, es un software en el cual tiene una licencia y tú, o sea, no es un código abierto como R, por ejemplo. Ya que tú puedes entrar a la página de R y descargar y empezar a descargar paquetes y comenzar a usarlo. ¿Ya?
En comparación con SPSS, ¿cuál es la ventaja o desventaja? Sinceramente, yo he usado muy poco SPSS, pero de lo que he usado es más bien de cuadro de diálogo. Yo sé de que Stata tiene en cuadro de diálogo mucho más funciones que SPSS, de todas maneras. O sea, tiene más cosas como series de tiempo, estadística bayesiana, datos de panel. Y para mí me acomoda más trabajar con Stata que con SPSS por un motivo muy simple, porque comencé a trabajar con Stata. Es más bien el gusto que uno tiene y con qué software empezó a trabajar. Y eso. Ya. Ahora vamos a pasar a las matrices, que es algo muy relevante. Stata, o sea, como todo software, me preguntan si Stata es amigable. O sea, como todo software, sí, es amigable para persona que ya ha trabajado, ya lleva tiempo. Obviamente para una persona que recién está emprendiendo le va a costar y va a empezar a buscar cómo se hace tal cosas. No olvidar de que Stata es una herramienta en el cual si tú no sabes como lo básico con qué es la estadística o simplemente lo que tú no sabes hacer, o sea, si tú no sabes, si tú no sabes como por ejemplo qué quieres hacer, Stata va a ser muy complicado porque Stata es una herramienta, no es una ciencia, por así decirlo, no te va a dar resultados y esos resultados te los va a explicar. Él nomás te va a arrojar los resultados que tú quieres y tú como investigador o como analista, tú tienes que interpretar los datos. ¿Ya? El webcast 1, mándame un correo y yo te mando el material del webcast 1. ¿Ya? Perfecto, comencemos con matrices. Vamos a hacer parte 3. Matriz. Cuando termine el webcast, cuando ya vaya a finalizar, yo junto mi correo y me pueden enviar las consultas, el material, los reclamos, las sugerencias, cualquier cosa. ¿Ya? Eh, perfecto. Las matrices, como todo, como todo lo que hemos hecho en Stata, se puede hacer tanto en el DoFile como cuadro de diálogo. En las matrices, acá en el cuadro de diálogo se encuentran datos, matrices, el cual Stata tiene como nombre a matrices, le pone mata. ¿Ya? Entonces ustedes ponen acá matrices y acá le arroja todo sobre matrices, introducción, las definiciones, los comandos, las categorías de la guía de funciones de mata, funciones, los glosarios y toda una gama enorme de, de, de introducción a cómo usar mata en Stata. Y también tiene su forma de crear matriz. Entonces, yo puedo ingresar matriz, yo creo una matriz, entonces yo pongo, por ejemplo, una matriz prueba, en el cual quiere ser una matriz de 3×3. Entonces pongo 1, 2, 4, 6, 7, 9, o sea, 8, 12, 20. Input, prueba, y me aparece la siguiente simbología. ¿Ya? Stata así crea las matrices en su código, ¿no? Que no es muy diferente a como la crea R o como la crea MATLAB o como la crea otro Python. ¿Ya? Entonces, yo voy acá, voy a crear una matriz A, en el cual va a ser matrix A, va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ojo, las separaciones entre filas tiene que ser con slash, pero ese slash al revés, no el slash con división, no este slash. Ya, porque Stata lo va a tomar que te estás dividiendo entre, por ejemplo, estás dividiendo 3 dividido en 4, ¿ya? Entonces tiene que ser con el slash, pero al revés. Creo esta matriz y para que me muestre la matriz, pongo matriz list A. Entonces me aparece la matriz A, en el cual la creé yo, ¿ya? La matriz B, aquí tengo la... Déjenme copiarla de acá, matriz B. Matrix B, Matrix Leaks B, y me queda la B. Ahora yo puedo ir jugando con operaciones básicas matemáticas, es decir, matrix A, C es igual a A más B, o puedo crear una traspuesta, por ejemplo, matrix A, AT es igual a como esa pestañita. También puedo crear inversa, matrix A inversa que va a ser igual a matriz A, que va a ser igual a la inversa de A. Entonces yo pongo matrix list A inversa, va a aparecer esto, ¿ya? Entonces está la matriz simétrica, o sea, la matriz inversa de A. Perfecto. Si yo quiero, por ejemplo, crear una matriz identidad, como matrix ident es igual a I3, y pongo que me muestre esa matriz, va a ser eso, ¿ya? O sea, no es complejo, para nada. Por lo tanto, ahora continuando con las PPT, que acá en descarga, si ustedes pueden ver, ustedes agrandan la imagen, la ponen en pantalla completa y ponen descargar, les va a abrir, se les va a descargar un do file, ya que es este do file, en el cual tiene muchos gráficos, tiene alrededor de 13 gráficos, y ustedes pueden acá ir probando, entonces acá yo por ejemplo quiero usar este, disculpen que me cambié de tema así tan repentinamente, y va tirando opciones de gráfico. Entonces ustedes pueden ir jugando acá. Pues, quiero ver esto, voy a ver estos gráficos y tal vez que alguno de estos gráficos me sirva como idea para yo copiarlo a lo que yo quiero hacer. Entonces usan como esta base. ¿Ya? Ustedes lo pueden descargar directamente cuando le envíe la presentación en descarga. Acá. ¿Ya? Sigamos. Ya aquí son las operaciones que hicimos. Perfecto. Ahora vamos a hacer un cálculo muy, muy rápido que es para los que vieron regresión. Aún no partimos con regresiones, con MCO, con estimaciones de MCO, o con regresiones, o por sí con econometría. Pero nosotros podemos calcular los parámetros a partir de matrices, sin el comando que usa Stata, que se llama regresión, para calcular directamente el output. Podemos usar esta forma para calcular los betas. ¿Ya? Entonces, Stata lo que tiene son unos paquetes que ya vienen predefinidos, ya vienen instalados, que son estos. Entonces, para recordar, para calcular los parámetros cuando es una regresión múltiple, ya se calcula no en forma lineal, sino de forma matricial. Entonces, x traspuesto por x a la menos 1 por x traspuesto por y.
Esta es la forma para calcular los parámetros con un estimador de mínimos cuadrados ordinarios, cuando tenemos una regresión múltiple. ¿Ya? Entonces los comandos para hacerlo es, por ejemplo, yo quiero calcular la regresión. Yo calcular donde calcular esta regresión, ¿ya? Esta regresión, pero no de forma con el comando rec o regresión, sino con matrices. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero borrar borrar las observaciones de la variable ref78 que estén con puntito, es decir, que no tengan valor, las borramos. No, déjenme ver. Creo que... Ah, sí, no. Acá. Bueno, me faltó algo muy relevante. If. Borrar if ref78. Pero no. Déjenme ver, se me olvidó. Ah, ahí está. Es con doble igual. Ya. Drop if ref78 igual puntito. Me borró 5 observaciones en el cual vamos a calcular con matrix AQ x traspuesta por x. Lo primero que me va a calcular va a ser esta parte, de acá hacia adelante. ¿Ya? X traspuesta de x, ¿de qué variables? Va a ser MPG, rep78, peso, altura y maletero. ¿Ya? Lo vamos a calcular. Un factor igual. Entonces que la matrix ACUM, este nombre de matriz que calcule ese x traspuesto por x. Ya lo tiramos y me aparece que se han resuelto 69 observaciones. Por lo tanto, si vemos esa matriz de x tras x, nos aparece x traspuesto por x. Ya, a la menos 1. Donde para calcular la otra parte, es decir, el x traspuesto por y, vamos a usar matrix x traspuesto por y va a ser igual a el precio en pesos chilenos en función de todas estas variables. ¿Ya? Porque estas son mis variables x. Precio CLP. Precio C. Precio CLP. Déjenme ver algo. Déjenme ver algo. Nos faltó. Ya. Para calcular esa forma hay que usar algo que se llama back ACUM. Donde esa forma, el back ACUM, me va a calcular la x traspuesta por y. Por lo tanto, al ejecutarla, maletero, altura, peso, está bien, matriz, back, aquí me sobró una A. Aquí me faltó una A. SAS, back ACUM. Y ahora para hacer la multiplicación de ambas, vamos a ir matrix betas va a ser igual a la inversa de x traspuesta por x
por la X traspuesta por Y traspuesta. Donde esto me tiene que dar la matriz de betas. Por lo tanto, si ponemos matrix list betas, lo que me tiene que aparecer son los betas. Por el cual, si lo compruebo con el comando regresión, me tiene que salir los mismos parámetros. Precio, mpg, rec, 68, peso, altura y maletero. Bueno. Ahí sí. Y se dan cuenta, mpg nos dio menos 35.308. Y acá está, menos 35.308. Y así con las demás otras variables. Perfecto. Ahora, bueno, o sea, lo que tenía también era mostrarle una forma de hacer, por ejemplo, de usar las matrices no como una forma operacional, sino como un almacenamiento de un loop. ¿Ya? Entonces, eso yo se lo puedo adjuntar en el do file acá mismo, o lo vamos a hacer rápido. A ver, hagámoslo rápido. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer el sum de MPG. Es decir, yo quiero sacar el summarize del MPG y hacer un return list de MPG. O sea, un return list de esa suma, de ese summarize. Es decir, si yo tiro, me va a aparecer el summarize y este return list es una forma de que Stata almacena en su memoria temporal la tabla de summarize de MPG. ¿Ya? Pero no lo guarda como tabla, lo guarda con estos comandos en el cual para llamar al 69 de esta tabla, yo la llamo con rn. ¿Ya? Entonces yo quiero hacer una tabla con las medias de rep 78, mpg, peso, altura, maletero, y guardarla en una matriz. Por lo tanto, vamos a crear una matriz, vamos define, que la vamos a llamar estadística, que va a ser igual a j, que la j en Mata me permite crear una variable o una matriz en el cual esa matriz con esa dimensión contenga ciertos valores, puntos o algo por el estilo. Entonces vamos a crear una matriz de 6 por 1 y que esa matriz contenga por el momento puntitos. Puede ser que contenga 2 o contenga 4, ¿ya? Y vamos a cambiar el nombre a la matriz columna, a la matriz estadística, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner que sea igual a las medias, porque queremos las medias de esas variables. Entonces la matriz, vamos a cambiar ahora las filas, row names, estadística, donde sea igual a mpg, o rep 78, peso, altura, maletero, y la constante. Pero como la constante no la tenemos en la base de datos, la vamos a dejar como un 1. Ya, ahora vamos a poner matrix estadística 6,1, es decir, ese 6,1 que en la posición en la matriz llamada estadística, en la posición 6,1, que me ponga el valor de 1. ¿Ya? Se arrojo todo esto y que me muestre la matriz list estadística, lo que va a aparecer es lo siguiente. Entonces, me creó la matriz que se llama estadística, que es de 6,1, en el cual tiene valor columna media, y las filas son las variables que tiene la regresión, en el cual la constante toma valor de 1. ¿Ya? Por lo tanto,
Si yo a esa de acá arriba del summarize de MPG, yo le saco esta media, que la media se llama Rmin, y la pongo ahí, sería de tal forma, sería R, sería matrix estadística, matrix estadística 1,1, porque esa es la posición de la media de MPG, en la posición 1,1, que toma el valor de R min. Entonces se dan cuenta y pongo y llamo la variable, me puso este valor en la matriz. Pero supongamos, por ejemplo, que existan no 4 variables, sino 50 variables. ¿Ya? Y esas 50 variables lo podemos hacer como un loop. Entonces, ese loop, no me demoro nada, voy a definir un local, donde ese local va a ser igual a i igual a 1, donde para cada, for each, para cada var, que voy a definir una variable local que se llama var, que contengan las variables mpg, rep 78, peso, altura, maletero, que haga el summarize, es decir, ese var, ¿qué es lo que es? Ese var va a ser como el operador que va a pasar variable por variable, en este caso. Entonces el summarize va a ser, lo llamamos de esta forma, var, que haga un summarize de cada de estas variables, de cada variable, mpg, rep 78, peso, altura, y vamos a definir una variable local que se llama valor y, que va a ser esta, que va a tomar el valor de Rmin. ¿Ya? Y ese valor de Rmin, ¿dónde lo va a poner? En la matriz de estadística. Entonces, matrix estadística, ¿dónde lo va a poner? Lo va a poner en la posición I, 1. Es decir, lo va a poner esta posición, porque es la columna 1. Recuerden que es M por N, donde N, en este caso este numerito 1, va a ser la media. Y que tome el valor, y que en esa ubicación, cuando haga el loop, tome la ubicación del local valor y el local valor i, ¿ya? Y que eso lo repita, o sea, cuando pase uno, que siga con el otro. Entonces el más i, y cierro la llave. ¿Ya? Entonces, y esta forma, yo si tiro esta forma, me arrojó todo. Ahora si yo pongo matrix list estadística, me va a aparecer esto. ¿Se dan cuenta? Obviamente que con 4 o 5 variables se ve como plot para hacer un loop, pero supongamos que tengamos 120 variables, en el cual no lo podemos hacer en forma manual. ¿Ya? Y lo último es cómo pasar esta matriz estadística a una base de datos. Es decir, que esta matriz quede como base de datos, quede acá. Entonces yo voy acá, por ejemplo, yo voy al DoFile y le digo cbmat estadística, y que el nombre de la variable va a quedar como el nombre de la columna, en este caso ser media. Y vamos a hacer un cbmat también para los betas. Betas
donde la columna de la matriz, o sea, el nombre de la variable de la matriz va a ser el nombre de la columna de la matriz. O sea, va a ser names calls. Entonces, si yo arrojo esta matriz, me va a transformar esa matriz en base a en lugar betas. ¿Cómo llamé la variable? Un segundo. Llamé betas. Un segundo. Estadística. Estadística. CDMAT. No. Es raro. Déjenme ver. Matrix. Estadística. Listo. Déjenme ver algo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a datos y acá me dice convertir matriz a variable, yo le pongo estadística. Bien. Más que raro. No me deja. Nueva variable, no por... Ahí está, perfecto. Lo que pasaba es de que no me deja poner media como nombre de la variable. ¿Ya? Desconozco el motivo. Por ejemplo, acá me puso media y me puso los betas. Y ahí ustedes pueden hacer, por ejemplo, un gráfico o algún otro gráfico. ¿Ya? Perfecto. Voy a resolver dudas. Muchas gracias, muy útil. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta, ¿cómo hacer una...? O sea, una regresión por estrato, recuerden que, o sea, obviamente todavía no vemos las regresiones, en el cual, pero me voy a adelantar, las regresiones existen forma de que tú pongas un condicional. En Stata hay 3 tipos de condicional. El by, que lo puede hacer por grupo, es decir, hazme la regresión si, if el precio sea menor a 5 millones. O hazme la regresión de estas variables si o by, o sea, if por reparaciones. O un in, que puede ser hazme la regresión de estas variables in entre los valores 1 y 100. Entonces hay de estos 3 tipos de condiciones en regresiones, en el cual si tú tienes que hacer muchas regresiones, yo te recomiendo hacer un loop, así como el que hicimos recién. ¿Ya? Hace mucho más fácil. Podemos hacer un webcast en el cual cómo introducir, cómo hacer una introducción a los loops, hacer loop para regresiones o para gráficos o para otra cosa. ¿Ya? En el cual no hay una receta, pero sí darle a conocer cómo se hacen los loops acá en Stata. Así como for each, for values, los local, los global, todo eso. Para Stata para hacer pronósticos, o sea, tiene toda la parte de pronósticos, desde modelos Arima, también tiene tema bayesiano, que Stata 15 lo fortaleció el tema más bayesiano, pero sí es muy bueno por parte estadística. O sea, para mí hay dos muy fuertes, uno que es directamente Stata, que ve también VAR, e Ibius. Ibius también ve VAR, vector autorregresivo, vectores bayesianos, vares bayesianos y todo eso. Pero es bueno para la parte de pronóstico, ¿ya? Va a haber un webcast también más adelante de pronóstico, de modelos Bot-Jenkins, usando la metodología Bot-Jenkins para modelos ARIMA, ¿ya? Cualquier cosa, mi correo, déjenme ver que se me quedó, está pensando, mi correo es el siguiente.
Es eso. Cualquier cosa me puede enviar un correo y yo le envío el material o alguna consulta, si les quedó. Y disculpen por haberme pasado 10 minutos. ¿Ya? Yo puedo estar toda la tarde acá, pero está bien acotado por el tiempo. ¿Alguna otra duda? Déjenme revisar el chat de preguntas y respuestas de siempre. Sí, César Moreno preguntó, ¿los gráficos tienen la posibilidad, igual que Excel, de líneas de tendencia? Sí, hay de todo en Stata. En Stata tú puedes hacer de todo tipo de gráficos. Ya, una usándolo por cuadro de diálogo, otra directamente programándolo. Pero por cuadro de diálogo lo tiene todo. Para mí lo tiene todo. Incluso para pronósticos también. Puede, por ejemplo, puede hacer los intervalos de confianza de la serie pronosticada fuera de muestra como dentro de muestra. Es bien útil, ¿ya? Cualquier cosa me consultan por el correo y le envío el material, ¿ya? Que estén muy bien y que tengan una excelente semana. O sea, un fin de semana, disculpa. Aquí adjunto de nuevo el correo, ¿ya? Hasta luego, que estén muy bien. Si puedo enviar la información, sí. Si puedo enviar la información, tanto los do file, la data, el punto de TA, y que es la extensión del Stata y el PowerPoint. ¿Ya? Perfecto, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.